Hola amigos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Los próximos minutos van a estar dedicados a examinar cuál es realmente la razón de ser de la estrategia o de las estrategias que Podemos como organización política está llevando a efecto de cara a la conformación de un posible pacto de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español que, pese a obtener los peores resultados de su historia, ha sido el partido de izquierdas que ha obtenido mayor número de representantes en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es verdaderamente el papel que está desempeñando Podemos y concretamente su secretario general? ¿Realmente cuál es el objetivo que persigue Podemos? ¿Pretende realmente, como parece ser que quiere hacernos creer, poner una serie de condiciones para poder formar parte de un pacto de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español? ¿O por el contrario está poniendo unos listones tan altos que está haciendo poco menos que imposible o inviable la aceptación de ciertas condiciones por parte del PSOE y en consecuencia está, digamos, autoexcluyendo la posibilidad de formar parte de ese gobierno? ¿Tiene Podemos en consecuencia una agenda oculta? Lo que nos está haciendo creer, las formas y las maneras con las que se está manifestando públicamente, ¿responden realmente a su intención cierta o existe o podría existir algún otro objetivo? Es una sospecha que ahí quiero plantear en forma de preguntas, pero personalmente yo voy a dar mi opinión y el tiempo será el que se encargue de dar o de quitar razones. Para mí, en base a todo lo que venimos viendo desde prácticamente la noche misma en la que fueron conocidos los resultados electorales del 20 de diciembre pasado, Podemos está jugando una carta oculta. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque si realmente Podemos lo que quisiera fuera formar parte de un gobierno de emergencia social, como en ciertos puntos ha podido ser definido, obviamente estaría facilitando las cosas y no estaría colocando unos listones a unos niveles tan estratosféricos que están haciendo poco menos que imposible que el PSOE pueda negociar. Realmente, si realmente Podemos quisiera poner en marcha unos mecanismos legales gracias a un posible pacto de gobierno con el PSOE que tuvieran por finalidad, por ejemplo, y principalmente, derogar la ley de reforma laboral anterior, derogar la ley Mordaza y derogar la ley de educación, por nombrar solo las tres más importantes o tres de las más importantes, no tendría por qué oponer tanta resistencia y por qué poner tanto obstáculo a un partido socialista que, dicho sea de paso, está loco por llegar a un acuerdo con Podemos para poder gobernar este país y, de paso, salvar la cabeza de Pedro Sánchez, que de otra manera, obviamente, no iba a tener ninguna otra opción y posiblemente no ya solo de forma al gobierno, sino ni siquiera como próximo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que parece ser que no lo va a ser. Dicho lo cual, cabe plantearse, por tanto, además de estas preguntas que acabo de hacer, cabe plantearse qué es lo que persigue Podemos, qué es lo que quiere, realmente a qué está jugando, en qué consiste la agenda oculta de Podemos. Bien, como he dicho anteriormente, mi opinión personal es en este sentido muy clara. Podemos está jugando a la estrategia del desgaste. Podemos es el partido político que más se podría beneficiar de no formar parte de ninguna clase de gobierno en este momento, por la sencilla razón de que hacerlo significaría un desgaste progresivo y significaría también quemar a sus líderes, lo cual, teniendo en cuenta que cualquiera que sea el gobierno que pueda emanar de las negociaciones políticas encaminadas con este fin, obviamente ese gobierno va a ser un gobierno débil. Así lo dice la aritmética, así lo dice las matemáticas y en consecuencia esto no es tampoco el descubrimiento de nada nuevo. El gobierno que salga, cualquiera que sea su color, cualquiera que sea su tendencia, va a ser un gobierno débil. En consecuencia va a durar poco tiempo. Entonces, obviamente hay alguien aquí muy beneficiado que el tiempo vaya pasando, teniendo en cuenta que no van a pasar demasiados años hasta que vuelva a haber unas nuevas elecciones generales. Bien, el principal beneficiario, a mi juicio, de ese pasar el tiempo sería Podemos. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo al desangramiento del Partido Socialista Obrero Español. Estamos asistiendo
Incluso yo me atrevería a decir a la posibilidad de que pudiera haber una escisión en el partido de izquierda históricamente más veterano de nuestro país. Dicho lo cual, además, el Partido Socialista Obrero Español es un partido que en gran medida estaría quemado. Estaría quemado, e igual que fue inventado o posibilitado o potenciado por el sistema en su momento, obviamente el Partido Socialista Obrero Español está más quemado que la pipa de un indio. Dicho sea de paso, lo mismo que se puede decir del corrupto Partido Popular, cuyos límites de corrupción no parecen alcanzar una cota previsible. Dicho lo cual, la conclusión que se puede extraer de lo que acabo de decir es que Podemos podría ser, de hecho ya es el partido de izquierda con mayor número de votos potenciales en caso de unas nuevas elecciones, y eso teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Es evidente que Podemos ha sido confeccionado y está siendo preparado para ser la alternativa, no ya solo en la izquierda de este país, que ya lo es, sino, atención, alternativa incluso de gobierno. Esto puede sonar muy raro, por eso he dicho antes que el tiempo dará y quitará razones, pero ni el surgimiento de Pablo Iglesias fue fortuito, ni la aparición y conformación de Podemos fue casualidad, ni la irrupción espectacular en los diferentes medios de comunicación o desinformación, como queráis llamarles, de esta organización política en su momento incipiente e incluso antes de su propio nacimiento, por parte de alguno de sus líderes ha sido ninguna casualidad, como tampoco lo fue, aunque no me voy a meter ahora en ese tema, el surgimiento de lo que fue el movimiento 15M, que, bueno, del que dicho sea de paso, guardo un grato, o mejor dicho, gratísimo recuerdo. En consecuencia, mi diagnóstico es el siguiente. Podemos ha sido diseñado para incluso llegar, eso sí, una vez domesticado y amansado, todavía más de lo que ya se les ha amansado, no solo llegar a ser la alternativa de izquierda, que ya lo es, sino llegar a tener opciones de poder encarar la formación del gobierno de este país. Eso suena, insisto, raro, pero teniendo en cuenta cómo funciona el sistema, los mecanismos que utiliza, las estrategias que diseña y todo tipo de conocimientos y experiencias que ya alberga en su largo haber, obviamente el señor Pablo Iglesias es un personaje elegido con un carisma, porque lo tiene, con un manejo de las estrategias muy bien aprendido, que también lo tiene, y obviamente yo me atrevo a decir que este hombre está destinado a ocupar importantes responsabilidades en este país, nos guste o no. Lo que sí está claro es que no está todavía maduro, no se le ha dado todavía el visto bueno, no se le ha dado luz verde por parte de quienes le han encumbrado a la situación en la que se encuentra para que pase a desempeñar esas funciones. Ahora hay que dejar pasar el tiempo. Dejar pasar el tiempo, aunque los 5 millones de personas que han depositado la confianza en Podemos, pues tengan, digamos, bueno, pues que envainársela de alguna manera, porque muchos de ellos le han votado creyendo que efectivamente podría formar parte o efectivamente podría formar parte de un posible gobierno. ¿Cuál es el mensaje que Podemos tendrá que transmitir a sus bases caso de que finalmente el Partido Socialista decline formar parte o decline llegar a ningún tipo de acuerdo o pacto con Podemos? Bueno, eso habría que preguntárselo al señor Pablo Iglesias, que algunos denominan o llaman el coletas. Habría que preguntárselo porque habrá un sector importante de esas bases que entienda el mensaje. Siempre se le podrá atribuir la responsabilidad de no llegar a un acuerdo al Partido Socialista Obrero Español, aunque obviamente la exigencia de un referéndum en Cataluña y también en el resto de nacionalidades de España, referéndum o medida con la que yo estoy de acuerdo, pero en la que no voy a entrar ahora, obviamente no puede ser un mecanismo que invalide la posibilidad de llegar a un pacto de gobierno cuando está en juego nada menos que el tema social, que es mucho más importante a mi juicio, estratégicamente hablando, que lo que es la exigencia de un referéndum, que obviamente si ha podido esperar, podrá esperar todavía un poquito más, teniendo en cuenta además las tendencias en las que nos movemos. Obviamente habrá un sector de Podemos que se sienta engañado, que se sienta vilipendiado y que se sienta ninguneado.
pero obviamente esos sectores que se sientan así serán los sectores que tengan todavía capacidad crítica y que tengan criterio independiente como para poder tomar decisiones a la vista de bueno, pues de la política finalmente tomada por parte de Podemos y de su secretario general, el señor Pablo Iglesias. Obviamente las bases están ahí, pero bueno, el desprecio con el que Pablo Iglesias y su guardia pretoriana ha venido manteniendo respecto a las bases ha sido notorio desde que tuvieron lugar las elecciones primarias, donde incluso ha habido varias candidaturas que fueron eliminadas de forma absolutamente arbitraria. Y obviamente desde este punto de vista parece que es evidente que si a las bases no se las respetó como debiera haber sido, obviamente yo creo que los que después de conocer todo esto todavía han seguido confiando en Podemos, pues obviamente tendrán que asumir la responsabilidad de sus propios actos. En conclusión, creo que Podemos está utilizando una estrategia de desgaste, que públicamente está diciendo, está enviando un mensaje a sus bases y a sus simpatizantes que no responde a la agenda oculta a la que realmente están sujetos, que Podemos podría perfectamente ser la próxima alternativa de gobierno serio en este país, digo serio en el sentido de por el número de representantes obtenido, que obviamente es ya la alternativa de la izquierda y que el partido, aprovechando la situación de un partido socialista quemado y desangrado y cuyo queme y desangre todavía no ha terminado, y en consecuencia me atrevo a vaticinar que el próximo gobierno será el gobierno de un pacto, pero será lamentablemente un gobierno emanado de un pacto entre el Partido Socialista, Ciudadanos y una abstención del corrupto y más que corrompible Partido Popular. Lamentablemente, las derechas, porque no estaremos hablando de otra cosa, volverán seguramente a tener las riendas de este país. Eso sí, no olvidemos que son auténticos adláteres y que, en consecuencia, serán movidos como auténticas marionetas por los poderes oligárquicos a cuyas órdenes obedece. En consecuencia, seguiremos viendo durante los próximos días cómo se desarrollan las negociaciones, pero yo francamente creo que esta farsa no solo ya tiene que terminar, sino que al menos desde distintos puntos de vista y desde distintas tribunas, como la que yo tengo en este momento, desde aquí, desde la Ventana Esmeralda, desde mi canal, pues tenemos el deber de desenmascarar en la medida que podamos. No obstante, no estoy en posesión de la verdad absoluta, no tengo por qué acertar en mis diagnósticos, pero sí me atrevo a poner encima de la mesa este vaticinio que acabo de hacer, del que obviamente el tiempo, no tardando mucho, dará o quitará razones. Gracias por haber estado ahí, espero haberos sido útil y sobre todo espero que con lo que acabo de deciros podamos entre todos, asumir una labor analítica de lo que está pasando y sobre todo nos mantengamos despiertos ante la farsa de la negociación política a la que estamos asistiendo todos los días, para desgracia de todos. Muchas gracias y hasta pronto.